Sé que la rebeldía en la adolescencia es un reto muy grande en tu maternidad, en tu paternidad. Y ya hemos conversado sobre qué hacer, pero qué importante es que sepas qué es bueno no hacer o qué es recomendable que evites para que la situación no se complique, para que esa bola de nieve no crezca cada día más y te aleje y te desconecte de tu hijo en esa etapa de la adolescencia. Hola, ¿cómo estás? Quiero contarte que de eso estaremos hablando el día de hoy en este video. Suscríbete a este canal si aún no estás suscrito para que tú y yo sigamos aprendiendo juntos a conocer a tus hijos y ya nos vemos para conversar de este tema. Bueno, en el video anterior hablamos de qué es recomendable hacer si tu hijo adolescente está presentando rebeldía. Si no has visto el video, aquí te lo comparto para que vayas y lo revises y luego vuelvas aquí. Aquí entonces hablaremos de qué no hacer, qué es recomendable que evites cuando tu hijo adolescente presente rebeldía, ¿sí? Entonces, clave número 1, ignorar o rechazar. ¿Por qué no es recomendable que ignores o rechaces a tu hijo cuando tiene momentos de rebeldía? Digamos que en el video anterior hablábamos que esa rebeldía simplemente es la forma en que el adolescente está haciendo un llamado de auxilio porque no sabe, no puede hacerlo de otra forma para comunicarte algo, tal vez alguna situación que está siendo difícil de afrontar, tal vez que necesita tu cercanía pero no sabe cómo manifestártelo, tal vez que está sufriendo alguna situación difícil que no sabe resolver pero no sabe cómo decirlo, ¿sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, digamos que al ignorar o rechazar, básicamente debes saber que primero, esta es una herida emocional que tiende a surgir mucho en la infancia, entonces pregúntate, si cuando mi hijo adolescente tiene momentos de rebeldía, lo ignoro, lo rechazo, pregúntate si tuviste ese tipo de reacciones cuando era niño, ¿sí? Cuando era niña. Y no lo veas desde la culpa, sino reflexiona para ser consciente de esto y poder transformarlo. Porque digamos que si tiendes a hacer eso con tu hijo adolescente, puede que no sea la primera vez que lo hayas hecho, puede que cuando era más pequeño también lo hayas hecho, ¿sí? Entonces, en ese momento puede que tenga una reacción que sea difícil, ya sea que gritó, que rompió, que empujó, pero digamos que así sea en silencio, es importante que tu hijo en ese momento incluso aprenda a sentir tu presencia amorosa, ¿sí? A verla, ¿sí? A percibirla, aun cuando no te manifieste que quiere conversar contigo, ¿sí? Porque digamos que es importante que sepa, incluso en el silencio, que mamá está ahí, ¿sí? Que papá está ahí. Entonces, importante que tengas eso presente, ¿listo? Para ampliar mucho más de esta y otras heridas emocionales que surgen en la infancia, en la descripción de este video te comparto mucho más información que he ido construyendo sobre estos temas para que la revises con calma, ¿listo? Segundo, juzgar o criticar. ¿Por qué no es recomendable, Gina, que juzgue o critique a mi hijo adolescente cuando tiene momentos de rebeldía? Digamos que básicamente no es recomendable el juicio, la crítica, porque digamos que primero, en ese momento debes saber que el cerebro adolescente sufre diferentes cambios cognitivos, emocionales, conductuales, físicos, que de eso puedes ampliar en videos que te comparto aquí abajo. Pero digamos que ¿qué es importante? Es importante que tengas eso presente por un lado. Por otro lado, al juzgar, criticar, simplemente vas a ir alejando y desconectando a tu hijo, ¿sí? Van a ser obstáculos que simplemente van a comenzar a fracturar y en algún momento van a romper esa relación o ese vínculo con tu hijo. Y sé que eso no es lo que deseas, ¿cierto? Entonces, pero ¿cómo así juicios? ¿Cómo así críticas, Gina? Cuando tenemos un hijo adolescente que tiene momentos de rebeldía y tendemos a decirle cosas como, ay no, pero es que cuando yo era adolescente yo no hacía esos shows que usted hace porque
se me dañó el internet, porque tuve un problema con mi novia, porque. Ay, pero es que usted es un irresponsable por hacer esto, por hacer lo otro. ¿Sí? Es decir, tendemos a quedarme enfocada o centrada en mi mirada de adulto en lugar de ir más allá y ponerme o ubicarme en la mirada de mi hijo adolescente, ¿sí? No va a percibir las situaciones igual que yo, no va a entenderlas igual que yo, no va a comprenderlas igual que yo, no va a afrontarlas igual que yo. ¿Por qué? Primero, porque mi hijo no es igual a mí. Segundo, porque mi hijo está viviendo una etapa de desarrollo distinta a la mía, ¿sí? Tercero, porque no cuenta con las herramientas que tal vez yo cuento para afrontar la situación, ¿sí? Entonces, ¿por qué creo o pienso que va a afrontarla igual a mí si no es posible? ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que salirnos de esa mirada adultocentrista y enfocarnos en ese adolescente, porque digamos que cuando se tiende a usar mucho esto, el juzgar, el criticar, simplemente el adolescente poco a poco comienza a cerrarse y a cerrarse y a cerrarse y te deja de contar una cosa y otra y otra, porque siempre que te cuenta algo recibe un juicio, recibe una crítica de tu parte. Y pongámoslo en otro contexto, imaginemos que tú le cuentas, digamos, todo lo que te sucede a tu pareja y tu pareja comienza a juzgarte, comienza a criticarte, comienza a decirte muchas cosas negativas. Lo más seguro es que cada vez vas a contarle menos cosas a tu pareja. ¿Por qué? Porque tiene ese tipo de reacciones contigo, ¿sí? Y no es lo que necesitas en ese momento. Eso no te sirve de nada. Lo mismo sucede con tu hijo adolescente, ¿sí? Los juicios y las críticas no es lo que necesita en ese momento. No le sirve de nada. Entonces es importante que tengas eso presente. Muchas veces cuando usamos el juicio, la crítica, tendemos a usar etiquetas, tendemos a usar comparaciones, que de esos temas te comparto aquí abajo alguna información que he ido construyendo sobre eso para que puedas ampliar. Tercero, querer imponerle a tu hijo adolescente tu voluntad al costo que sea. Es decir, a las buenas, a las malas, quiera o no quiera, le guste o no le guste. ¿Cuántas veces has dicho, has usado o has escuchado esas frases? Muchas, ¿cierto? Porque tendemos a creer que la posición o la mirada que importa es la mía de adulto, la mía de papá, la mía de mamá, pero la de mi hijo adolescente no. Y no es así, ¿sí? Entonces digamos que eso de querer imponerle las cosas, porque, no, es que a mí no me va a venir con esas cosas, a mí no me va a azotar la puerta, a mí no me va a insultar, a mí no me va a romper cosas, conmigo no va a ser grosero. Entonces cuando pensamos así y nos ponemos en ese estado de cierta forma reactivo a la defensiva, tendemos a caer en cosas como el uso de gritos, el uso de castigos, el uso de humillaciones y todo ese tipo de cosas que simplemente van a seguir alejándote y desconectándote de tu hijo, ¿sí? Porque los castigos, ya sean verbales, ya sean físicos, no son recomendables? Digamos que de eso puedes ampliar en un mini curso gratuito que te comparto aquí, que hice con una experta conversando sobre ese tema específicamente y algunas herramientas que te serán útiles para hacer un cambio. Pero digamos que qué es importante más allá de eso. Cuando tratas de imponerle, debes saber algo, y es que ahí comienzan a haber choques, ¿no? Porque entonces tú adulto, papá, mamá, tienes una opinión y consideras que tu hijo debe obedecerla, quiera o no quiera, pero te encuentras con un hijo, con una hija que está en la adolescencia y te dice, haré esto, no haré esto por tal, tal y tal razón, ¿sí? Entonces comienzan a haber choques. Entonces, si te das cuenta, esas imposiciones no traen cosas positivas, ¿sí? Es importante que tengas eso presente, ¿listo?
Entonces, en conclusión, ¿qué vale la pena tener en cuenta cuando hablamos de rebeldía en hijos adolescentes que no hacen? Debes tener presente que habrá momentos de frustración con tus hijos en los que las cosas no se den como tú deseas, como tú esperas, y en ese momento tienes que volver a conectar contigo y volver a buscar cómo encontrar la calma que habita dentro de ti, ¿sí? Para evitar explotar y tener reacciones no deseadas que van a afectarte a ti, van a afectar a tu hijo y van a afectar el vínculo o la relación que ustedes tienen, ¿sí? ¿La idea cuál es? La idea con esto es que evites reaccionar de forma hiriente, humillante, violenta con tus hijos, ¿sí? Y si llega a suceder, ya sabes, aprende a reparar, aprende a pedir perdón. Somos seres humanos, a veces puede que sepas trabajar en cómo encontrar esa calma que habita dentro de ti, a veces puede que no. Entonces, reconoce esas equivocaciones con tu hijo adolescente y dile qué vas a hacer para que no se vuelva a repetir. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer ahora la pregunta del mes. La idea es que tú y yo reflexionemos juntos aquí abajo en los comentarios la siguiente pregunta. Cuando tu hijo adolescente tiene un momento de rebeldía, tú, papá, mamá, ¿cómo reaccionas? Cuéntame aquí abajo en los comentarios todas tus opiniones. Voy a estar atenta a todo lo que me digas por ahí. Recordemos que la idea es prevenir, no tener que lamentar. Bueno, esto es todo por la cápsula del día de hoy. Si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales con más personas para que todas esas familias que tienen hijos adolescentes o hijos que están comenzando la adolescencia puedan ver esta información de tanto valor que sé que les será de gran utilidad. Recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales como @psicoinfantiladolescente y suscríbete a este canal si no te has suscrito para que tú y yo sigamos aprendiendo juntos de este y otros temas. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo. Chao.